Perdonar es un mandato divino y debemos enseñarle a nuestros hijos a perdonar. Madres de rodillas, hijos de pie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Es para nosotras un privilegio poder estar en este momento compartiendo la palabra de Dios, compartiendo experiencias y separando un espacio especial para orar por nuestros hijos. Qué maravilloso es que cada una de nosotras como madres todos los días, y que esto pueda ser un hábito realmente, que pueda ser parte de nuestro estilo de vida, siempre orar y orar de rodillas ante nuestro Padre Celestial y presentar a nuestros hijos y decirles: Señor, aquí están los hijos que tú me diste, aquí los tengo y quiero entregártelos. Danos sabiduría, Señor, porque queremos hacerlo bien y es que a veces no sabemos ni qué hacer con nuestros hijos. Es por eso que necesitamos una ayuda extra, la ayuda divina. Por eso hemos creado este ministerio especial, un ministerio en donde las madres nos reunimos con el objetivo de orar por los hijos de los demás, por mis hijos y también por los hijos de aquellas personas que están pasando circunstancias difíciles. Aprovecho para saludarte y también para saludar a mis amigas de ministerio que están aquí en el set. Hola, Oma, ¿cómo estás? Muy bien, agradecida con Dios y agradecidas también con 3ABN Latino, porque nos permite tener este espacio de oración, este espacio de reflexión, este espacio donde hemos venido a orar por nuestros hijos, porque como madre hemos entendido que no somos perfectas, que no tenemos sobrepoderes, que necesitamos de un poder sobrenatural para poder guiar a nuestros hijos, y ese poder sobrenatural solo viene de Dios. Entonces entendemos que debemos estar de rodillas ante nuestro Padre Celestial para que nuestros hijos permanezcan de pie. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Omar y Sarita, qué alegría es reunirnos en este hermoso ministerio de amor, un ministerio que nos invita a orar, a encontrarme cara a cara con Jesús, mi mejor amigo. Gracias. Y es el amigo también de cada una de ustedes, que nos escucha y está atento a nuestro clamor. Así dice la palabra del Señor en el Salmo 55:1. Allí tú puedes buscar tu Biblia y leer este hermoso versículo, una promesa que nos indica que Jesús escucha el clamor de cada una de nosotros. Dice: escucha, Dios, mi oración y no escondas de mí tu súplica. Atiéndeme y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Así que, oh Señor, gracias porque tu palabra es viva y nos alumbra el pensamiento en este momento para decirnos que hay poder en la oración, que podemos venir a ti, Señor, tal como somos, y traer a nuestros hijos a tus pies, a tu regazo, a tu mano, Señor, para que tú seas Dios obrando esperanza, obrando salvación y obrando bendición sobre nuestros hijos. Por eso te invito a ti, para que escribas el nombre de cada uno de tus hijos, Sarita, Oma. Vamos a colocar el nombre de nuestros hijos porque vamos a llevarlos al altar de la oración. Amén. Y cuéntame, Sarita, ¿dónde podemos escribir esos nombres? ¿Cómo los podemos enviar? ¿Y de qué formas nuestras amigas pueden entrar en contacto con nosotras? Claro que sí, si deseas que oremos aquí en el Ministerio Madres de Rodillas por tus hijos, puedes ponerte en contacto con nosotros escribiendo al correo electrónico de 3ABN Latino, latino@3abn.tv. Una vez más lo repito, latino@3abn.tv. Allí tú puedes mandar tu pedido de oración, puedes escribir los nombres de tus hijos y ahí escribes: deseo que oren por mis hijos en el Ministerio Madres de Rodillas. También te puedes poner en contacto por alguna de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y por supuesto en YouTube también como Ministerio Madres de Rodillas. Ahí en YouTube está nuestro canal y también en nuestra página oficial en Facebook, y transmitimos todos los viernes
en vivo y en directo. Puedes escribir tu pedido de oración ahí en el chat de la transmisión. En la medida de lo posible estamos leyendo todos los pedidos de oración o los que más podamos, y tenemos un equipo especial que está orando por cada uno de los pedidos de oración que tú tienes en este momento. Sabemos que nuestro Padre Celestial está allí siempre dispuesto a escuchar nuestras oraciones, y es una bendición poder contar con un grupo de personas que se comprometen a orar por nuestros hijos. A mí me encanta orar por mis hijos, pero saber, Sandrita o Maris, que otras personas también oran por mis hijos es una bendición grande. Es una bendición, Sarita, y es por eso que en estos momentos queremos invitarte a orar. Queremos que te coloques de rodillas porque, Sarita, ¿dónde más podemos poner a nuestros hijos que en las manos del Todopoderoso? Amén, así es. es. Así que vamos a arrodillarnos, amigas, y vamos a orar por nuestros hijos y vamos a orar por los hijos de nuestras amigas. Oremos. Amén. Buen Dios que estás en los cielos, cuán agradecido estamos contigo porque eres un Dios bueno, un Dios de misericordia. Eres un Dios que inclinas tu oído para escuchar todo aquello, Señor, que nosotros queremos contarte en oración. Y hoy, Señor, estamos aquí de rodillas porque no somos madres perfectas, porque, Señor, nosotros tenemos muchas cosas que nos toca cambiar. Pero reconocemos, Señor, que en ti podemos encontrar ese poder para cambiar y para hacer las cosas como a ti te gustan, para hacer las cosas que ayuden también a que nuestros hijos tengan unas vidas plenas, unas vidas felices. Nos colocamos en tus manos como madre, Señor. Ilumínanos con tu espíritu, que tu espíritu cada día nos guíe, que nos oriente, que seamos llenas de ese amor para que también rebosemos, porque estamos llenas de ti, y rebosemos amor a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras familiares, a todas las personas que se relacionan con nosotras. En estos momentos te coloco a nuestros hijos en tus manos. Guíales, Padre, acompáñales en todo lo que hagan. Permite, oh Señor, que ellos puedan transitar por el camino que los conduce a la vida eterna. Quédate con nosotros en este programa. Bendice a los hijos de todas las hermanas, de todos nuestros amigos que en estos momentos están unidos en este programa de oración. Permite, Señor, que ellos, a través de la conexión contigo, a través de la oración, también puedan encontrar respuesta para sus necesidades. Gracias, Señor, porque confiamos en que ya tú nos has escuchado y en que ya estás preparando la respuesta a nuestros pedidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, Señor. Acerco ante tu presencia, buscándote en oración, clamando a gritos tu dirección. Vengo, Padre de amor, todo lo que tengo te lo doy. Tómame y hazme ejemplo, que mis hijos puedan imitar. Sé mi socorro en el dolor y escucha mi petición. Sana, restaura, guía y salva. Te entrego a mis hijos, oh Señor. Eres su Padre, les diste la vida y por eso estoy segura que una madre de rodillas, hijos de pie. Me traigo ante tu presencia, rogándote en oración, clamando a gritos tu protección. Vengo, Padre de amor.
propósito en él. Dale salud, la fuerza y susténtalo con tu poder. Sé su oportuno socorro, que su fe por ti pueda crecer. Sana, restaura, guía y salva. Te entrego a mis hijos, oh Señor. Eres su Padre, les diste la vida y por eso estoy segura que una madre de rodillas, una madre de rodillas, una madre de rodillas, hijos de pie. Cumple tu propósito en Él, una de las frases favoritas de esta canción para mí, porque eso es lo que yo quiero que el Señor haga en la vida de mis hijos, que Él pueda cumplir su propósito en la vida de cada uno de nuestros hijos y decirle, Señor, tómalo. Te lo entrego, te lo doy a ti, ayúdame a guiarlo porque yo definitivamente sola no lo podré hacer. Es por eso que el día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar hablando sobre el perdón. Esta palabra que muchas veces la escuchamos por ahí, que tenemos en teoría el significado, que sabemos qué es lo que se supone que hay que hacer, pero que a la hora de la verdad sí que nos cuesta perdonar. Sabemos también, y estudios han revelado, que cuando nosotros perdonamos, tenemos mucha más facilidad de estar menos estresados e incluso muchas de las enfermedades de salud mental están relacionadas con la falta del perdón e incluso enfermedades físicas también, la presión arterial alta, problemas cardíacos y muchos otros están relacionados o la falta del perdón es un factor de riesgo. Sin lugar a dudas, perdonar es importante. Es difícil, pero es importante. Pero yo creo que cada uno de nosotros, independientemente de la situación, tenemos ese reto y es perdonar a las personas que lo necesitan. ¿Qué crees, Omaris? Yo te oigo hablarlo y parece tan fácil. Parece. Sí, hay que perdonar, eso suena bonito, suena fácil, pero déjame decirte que hay unas situaciones que son muy difíciles de perdonar. Y sobre todo las situaciones que afectan la vida de nuestros hijos, porque cuando me afecto yo, pues es más fácil perdonar, pero cuando se trata de la vida de nuestros hijos, nos queda muy difícil perdonar. Yo creo que entre decirlo y hacerlo hay un camino largo. Claro. Difícil. No es que no lo vamos a hacer, ni que no lo debamos hacer, ni que no lo podemos hacer, pero Sandra, para mí no es tan fácil, considero que no es tan fácil hacerlo. No es tan fácil por nuestra humanidad, ¿verdad? Nosotros somos imperfectos también, pero la palabra del Señor nos ayuda y nos invita a perdonar. Es un mandato divino el que el Señor nos da, perdona los pecados, ¿verdad? Perdona al que te hiere, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos hacen daño, a los que quizá nos maltratan, hablan de nosotros a nuestras espaldas. Entonces el Señor nos dice, perdónalos, pero no vamos a perdonar al que nos ofendió solamente porque, bueno, ya, ¿verdad? Y lo guardamos allí. Y lo guardamos allí, sino para nosotros, para sanidad de nuestra alma. O sea, el perdón es tan valioso que nosotros pensamos, no, ya lo perdoné, pero realmente quien recibe la bendición somos nosotros. Así que es mejor perdonar, es una bendición perdonar. Aunque nos parezca duro, Dios nos ayuda a perdonar. Porque cuando nosotros nuestro corazón está duro, ¿verdad? Como una piedra, dice la Biblia que nuestro corazón se pone duro como una piedra. Si nosotros en oración le pedimos, Señor,
ayúdame a perdonar, necesito perdonar, porque no soy capaz por mí misma, ¿verdad? Fue tanta la herida, me está aún doliendo mi corazón, pero Señor, necesito que tú obres en mí ese perdón. Y esa obra perfecta la hace el Señor en nuestras vidas. Y entonces ¿será que cuando perdonamos, a veces nosotros decimos, perdono, pero no olvido? Oye, es una frase muy sí, típica. Claro, ¿verdad? no, el perdón, eso que lo haga Dios, porque yo no puedo. ¿Qué significa entonces perdonar? ¿Cómo realmente entonces, yo sé que ya perdoné? Sí, o sea, ¿cómo? Exactamente. Esa es una pregunta que yo le quisiera hacer a Sandra, porque yo estoy diciendo, me parece difícil perdonar, me parece súper difícil. Ella nos está diciendo, sí, hay que perdonar. ¿Y cómo sé yo si realmente perdoné? Porque es que a veces decimos perdoné, pero de la boca hacia afuera, nuestro corazón sigue herido, nuestro corazón sigue dolido, y en el momento que tengamos la oportunidad como que de vengarnos, es posible que lo hagamos. Eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Destruir, traer venganza, traer dolor, y que nosotros también actuemos con su espíritu de él, ¿verdad? De acabar, de quizás dañar a la persona y de, bueno, sentir la satisfacción de vengarme. Pero ese no es lo que el Señor nos recomienda. Lo que el Señor nos manda es a perdonar para sanidad de nosotros y para salvación, porque Amén. Nosotros no podemos guardar ese resentimiento, ese dolor, esa angustia existencial de ver a la persona que me ofendió y no, cambio de carril, cambio de camino, porque no quiero encontrarme con esa persona, ¿verdad? Debemos perdonar para sanidad de nosotros mismos. O sea que si ya yo sé que sané cuando yo me encuentro con esa persona y lo puedo mirar y no siento ya ese dolor en mi corazón, puedo recordar. Puedo recordar porque no es que nos dé amnesia, claro, es que simplemente no va a hacer daño. Y yo creo que es difícil, y yo entiendo el punto de Omaris, porque la verdad nunca me ha pasado algo así tan difícil de perdonar, no sé, que alguien arbitrariamente mate a mi hijo, por ejemplo. Wow, yo creo que eso, una infidelidad, yo creo que también es algo difícil, duro de perdonar. Yo creo que alguien que amas te traicione, eso debe ser muy, muy, muy duro. Alguien, no sé, en tu trabajo. Que violen a tu hijo, es muy duro perdonar. Y tú decir, no, yo perdono. Yo te perdono. La traición de un amigo, de tu mejor amigo, ¿verdad? Imagínate, eso son cosas que uno dice, wow, eso ahora yo digo, nunca me ha pasado nada a ese nivel, y la teoría, como dice Omaris, la tenemos. Es bonita. Conozco los versículos bíblicos, pero la prueba está cuando me pase. Realmente yo estoy dispuesta a perdonar, realmente quiero vivir la palabra de Dios, sentirla y decirle, Señor, necesito perdonar, yo quiero hacerlo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Esto es imposible, humanamente es imposible, y parece muy difícil, porque ahora que Omaris puso ese ejemplo, no me imagino que alguien viole a mi hija, y no me imagino cómo me pondré yo en estas circunstancias, y yo creo que tú que estás allí, quizás estás viviendo una situación difícil, y tú puedes decir, claro, eso lo dicen ellas porque ellas no están viviendo el dolor que yo estoy sintiendo en este momento, y no sé cuál sea la circunstancia que tú estés atravesando en este momento, pero si tú estás viendo este programa, por supuesto, no es por casualidad. El Señor hoy nos quiere llamar a perdonar. Y nosotras, ninguna hemos tenido una situación tan difícil como aquella que vamos a escuchar en este momento. Y es un testimonio de alguien que vivió una situación tan difícil de perdonar, que tocó a sus hijos, que tocó a su familia, que tocó la vida de un ser querido. Y yo creo que este testimonio sí que nos puede enseñar bastante sobre el perdón. Así que escuchemos el siguiente testimonio. Adelante. Hola, ¿qué tal? Les habla Cielo Silva, les hablo desde Colombia. En mi país, Colombia, en el año 2000, pues se vivió una época de violencia. Se puede decir que terrible, que realmente pues era una época de violencia de mucho temor, porque podríamos decir que estábamos entre tres juegos, dos grupos al margen de la ley, y también puedo decir que la fuerza pública, y realmente era una época de temor. Jamás pensé pues que en esa época fuera la violencia a tocar a mi familia. Tengo dos hijos, y pues mi esposo en esa época fue desaparecido por grupos al margen de la ley. Fue muy duro, fue tremendo para mí pasar esa como les diría yo, como que esa situación tan difícil, porque tener dos hijos, una hija de 7 años y un hijo de 1 año, y fue como tan difícil porque recuerdo que en ese entonces estaba yo de viaje, venía de viaje cuando venía con mis amigos, veníamos desde Cartagena, y recuerdo que
pararon el carro. En ese momento, cuando paran el carro, unos de mis amigos se bajan y me dicen, tenemos que decirte algo. Y yo les dije, ¿qué pasó? Pues que tu esposo pasó algo con tu esposo, pero nunca, o sea, ¿pero qué le pasó? Dice, bueno, que él se fue de viaje, pero no lo encuentran hasta el momento. Bueno, llegamos a la casa de mi cuñado, de Rubén, hermano de mi esposo, y cuando llegamos, pues nos comentaron de que él había sido desaparecido. Y desde ahí comenzó pues una ardua lucha, ¿cómo diría yo? Una búsqueda por él, porque realmente fue desaparecido, se lo llevaron un grupo al margen de la ley, los paramilitares. Y desde ese entonces comenzamos a buscarlo, lo buscábamos por todas partes. Me tocó ir a muchos pueblos, porque nos decían para el Cesar que para allá se lo habían llevado. Y bueno, él había viajado con otros amigos y salimos varias mujeres, las esposas de los otros que iban con él. Y comenzamos a buscarlo. Comenzamos a buscarlos. Fue algo que realmente no me gusta hablar de esto, porque se da uno cuenta de que realmente es Dios quien puede darle fuerzas a uno en ese momento. Pues me tocó ver muchas personas, muchos cadáveres ya en descomposición, y bueno, teníamos que hacer el reconocimiento para ver si eran ellos. Y no, pues no los encontrábamos. Y siempre que íbamos a una parte era el temor, porque las personas cuando llegábamos a esas partes nos decían, pues váyanse de aquí, están en peligro, váyanse de aquí, pero pues ¿quién no quiere buscar un ser querido? Era el papá de mis hijos y a mí pues no me importaba nada de eso. Yo decía, no, tenemos que buscarlos. Yo recuerdo que le pagaba a muchas personas para que me dijeran, si los veían por ahí, pues que me llamaran. A los pescadores les decía, yo les dejaba dinero, les dejaba mi teléfono, hasta que una vez nos llamaron y pues nos dijeron de que habían encontrado 3 cadáveres cerquita de Bosconia. Bosconia es una ciudad del departamento del Cesar. Bueno, nos fuimos las esposas y nos fuimos hasta allá. Cuando llegamos, pues encontramos solamente 3 cadáveres. Bueno, entramos y miramos, yo reconocí, pues no era mi esposo, pero sí era uno de los amigos de mi esposo. Hicimos el reconocimiento, su esposa hizo el reconocimiento. Fue algo, ¿cómo les digo? Algo angustioso, porque al verlo él atado de las manos, con heridas en las piernas, ya con su cara un poco descompuesta, pero su esposa lo reconoció, pues que era Rodrigo, su esposo. El otro que estaba allí, pues no lo reconocieron, lo enterraron como NN. Pues yo pienso de que era uno de los amigos de mi esposo. Yo decía, ese es Guillo, pero bueno, la mujer dijo que no era ese, pues sí, él quedó enterrado como NN. A mi esposo nunca lo encontramos. Pero nunca dejamos de buscarlo, siempre pues llamando aparte, buscando, hasta que llegó entonces el momento pues de que la justicia, de poner la denuncia, comenzaron las audiencias, todo eso con el tema de justicia y paz, para reparación, todas esas cosas, y de que los postulados se les llamaban a ellos, pues ya ellos confesaban y decían pues todo lo que había pasado, pero fui a muchas audiencias. Recuerdo la primera audiencia cuando yo fui y dije que no volvía más, porque era muy tremendo pues verlos a ellos así, fuera por medio de una cámara. Y entonces uno le hacía preguntas, pero uno no los podía ver a ellos, no nos dejaban estar personalmente con ellos, sino a través de una cámara. Pero desde ese día dije que no iba más, mucha gente, y la gente se veía el dolor de la gente preguntando y el desespero de la gente por querer saber qué había pasado con su ser querido. Igual yo estaba en las mismas condiciones y tomé la decisión de no ir más. Entonces tomé la decisión de orarle mucho a mi Dios. Comencé a orarle a Dios de rodillas y decirle que quería saber la verdad, quería saber qué había pasado con mi esposo. Y orarle, pero orarle de verdad, de rodillas le oraba, quería saber la verdad qué pasó con él, porque pues yo no tenía explicación qué había pasado con mi esposo, pues era una persona muy conocida en el pueblo, yo sabía que mi esposo no había hecho nada, y quería saber la verdad, porque no es lo mismo cuando la persona muere que cuando la persona está desaparecida. Cuando la persona está desaparecida, pues el dolor es más grande y uno siempre espera a la persona, y uno pues se desespera, pero a mí yo tomé la decisión de refugiarme en mi Dios. Recuerdo que pasé 10 años orando 10 años. A los 10 años recuerdo que estaba en mi oficina, yo soy funcionaria pública, y me avisaron de que había una audiencia. Fui a esa audiencia, fue la primera audiencia con ellos, pero fue por una pantalla también. En ese entonces tuve la oportunidad de que se reabriera el caso y preguntarle qué había pasado con mi esposo. Me comentó ciertas cosas, pero tuve la oportunidad que para mí era más importante, era decirle que yo lo perdonaba.
y me dijo, gracias señora. Después tuve la oportunidad de ir a una segunda audiencia, que ya era una audiencia de cargo, ya nos notificaron, eso fue ya en otra ciudad, fui allá, pero esa vez fui con mi hija. Estuve con mi hija y en esa audiencia yo le pedí al magistrado que me permitiera, por favor, hablar personalmente con el postulado. Me lo permitieron y nos pasaron a un cuarto donde estábamos allí solamente con él, y yo le pregunté nuevamente qué había pasado con mi esposo. Me comentó cómo había sido la situación, pero que él no sabía qué había pasado porque se lo había entregado a otra persona. Pero para mí era muy importante, estaba con mi hija allí, para mí era muy importante decirle a él que realmente yo lo había perdonado, que yo lo había perdonado y que mi hija escuchara. Estaba mi hija ahí, estaba mi hija todavía estudiando y yo pues delante de ella para inculcarle eso a mi hija, el perdón, por muy duro que hubieran sido las cosas, por muy duro que nos hubiera pasado, lo que nos había pasado, y teníamos frente a una de las personas que le había hecho daño a mi esposo, nos había hecho daño a nosotros, yo pudiera perdonarla. Él únicamente pues me dijo, gracias señora, nuevamente fue lo que me dijo, pero yo sentí que mi corazón pues descansó y yo también descansé, y la verdad pues no siento rencor por ellos, sino que lo que hago todavía es orar por ellos. Le doy gracias a Dios que Dios me pudo dar el valor, que Dios pudo limpiar mi corazón, que Dios pudo darme ese don del perdón igual a mis hijos, para que mis hijos hoy en día crecieran de una manera que no crecieran con rencor en su corazón. ¡Wow! Tremendo testimonio. Y yo creo que a medida que íbamos escuchando, esto era como una montaña rusa de emociones, ¿no? Primero esa desesperación que quizás ella sentía, pero a la vez después la tristeza que ella mostraba y al final diciendo que perdonó. Yo creo que cada uno de nosotros pudimos sentir a medida que ella iba relatando esa historia, esa montaña rusa de emociones. Pero Omaris, perdonó. Perdonó, situación difícil, porque que uno sepa que el esposo lo desaparecieron, que uno ande en una búsqueda por 10 años sin tener noticia y encontrarse con la persona que le hizo daño al esposo, déjame decirte, se necesita estar uno lleno del poder del Espíritu de Dios. Pero Sarita, ahí nosotros, y yo creo que todos pudimos ver que ella en su proceso fue paso a paso. Nosotros no podemos tomar el perdón así tan ligeramente y decir, ya perdono, pero con una cantidad de situaciones dentro de nuestro corazón. Perdono, pero todavía cuando veo a esa persona siento tanta rabia. Perdono, pero ojalá y le pase esto para que él sienta el dolor que yo también estoy sintiendo. Entonces, fíjate que cuando nosotros tratamos como de poner solo pañitos de agua tibia a esa herida, ese perdón no se da totalmente. Hay que dar unos pasos, hay que seguir un proceso en medio de este dolor. Y yo encuentro, y aquí anoté algunas de las cositas que yo veo que ella hizo, y te lo voy a enumerar, son 7 cosas, 7 aspectos que yo vi en el video, en su testimonio pude encontrar. Y ella primero pasó por ese sufrimiento, por esa indignación, por esa impotencia, por esa incertidumbre, por esa rabia. Ella se permitió sentir esto, porque a veces como cristianos creemos que no tenemos permitido sentirnos así, y como cristianos podemos sentir rabia, podemos sentir indignación. Las emociones hacen parte de nosotros. Claro, somos seres humanos y claro que vamos a sentir sufrimiento, vamos a sentir impotencia, y ella la sintió, pero no se quedó en ellas, ella las procesó, porque ella lo segundo que hace es que reconoce que eso que ella está sintiendo le está haciendo daño, pero no solamente la está dañando a ella, también está dañando a sus hijos. Entonces ella reconoce, esto me está haciendo daño, yo lo tengo que dejar. Luego, mira que cuando ella reconoce, se refugia en Dios, busca a Dios, dice, no puedo con esto está más grande que de lo que yo pienso, no lo puedo superar yo sola, pero me voy a refugiar en Dios porque Dios sí me puede ayudar con lo que yo no puedo. Y luego ella dice, busco a Dios, pero tampoco se quedó allí quieta. Bueno, Señor, ya te busqué, sáname. Sarita siguió buscando respuesta, siguió indagando, siguió buscando la verdad, porque el hecho de saber realmente por qué se dieron las cosas también es importante para nosotros poder perdonar. El saber qué pasó, el saber por qué me hicieron esto, eso también es importante para yo dar ese paso de avanzada para perdonar. Vamos en 4 pasos.
4 pasos de 7 pasos importantes que podemos lograr identificar en ese testimonio que acabamos de escuchar. Pero ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y después regresamos con este importantísimo tema, la importancia de perdonar? Dios está en el lugar de oración. Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano con los sacrificios matutinos y vespertinos de oración y alabanza. Debe enseñarse a los niños a respetar y a reverenciar la hora de oración. Muchas gracias por continuar en Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Hoy con un tema quizás un poco difícil y es hablar de la importancia de perdonar, sobre todo de enseñarle a nuestros hijos a perdonar. Porque si para nosotros el perdón en sí es difícil, ahora imagínate la linda tarea que tenemos nosotras como madres de enseñarle a nuestros hijos a perdonar. Y Dios es tan maravilloso de saber de que como eso era difícil, necesitábamos una ayudita extra. Y esa ayuda es poder enseñarle a los demás de que perdonar es importante. Y estamos analizando un caso, un video que ya pudimos ver, 7 pasos importantes que ella pudo seguir para poder encontrar ese perdón. Vamos por el paso número 4. ¿Te parece si recapitulamos así rapidito? Sí, rápidamente ella se permitió sentir todas las emociones que produce un hecho pues que nos daña. Ella luego reconoce que esto que está sintiendo le hace daño. Tercero, ella va, se refugia en Dios, pero el cuarto sigue buscando y luego perdona aún sin obtener la respuesta que ella esperaba, decide perdonar porque es no un puso paso. como condición la respuesta. No puso como condición, ella decide perdonar, ya entiende qué es lo que tiene que hacer y por último lleva a su hija a una audiencia porque ella quiere ahora enseñarle a su hija que el perdón es necesario. Y allí, Sarita, ella pudo cumplir el mandato bíblico. No es fácil, pero lo pudo cumplir. Así es, Omaris. En este tema tan valioso, ¿verdad? E importante para nuestras vidas, el Señor alumbra nuestro pensamiento y lo hace a través de su palabra. Allí en el capítulo 4, el versículo 32 del libro de Efesios, nos está invitando a perdonar, nos llama a perdonar y prácticamente dice, por favor, perdonen, es necesario que ustedes perdonen. Y dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Si Dios nos perdona a nosotros, ¿verdad? En nuestras iniquidades, en nuestras faltas, con amor también dar perdón. Amén. Y allí está, ¿verdad?, el secreto. Aunque es doloroso y humanamente nos parece terrible, el Señor nos ayuda y nos da ese don para perdonar. El perdón es un don de Dios. Amén. Y teniendo en cuenta que el perdón es un don de nuestro Padre Celestial, tenemos que hacer un buen uso de él y nosotros debemos de aprender de los testimonios de los demás. Yo no necesito vivir algo similar para aprenderlo. Yo necesito aprender de esas historias, de eso que acabamos de escuchar en este momento, de eso que nos llena. Y en este momento a mí me gustaría comentar ahora 5 pasos. Omaris comentó 7 pasos, todo lo que hizo Cielo, lo que la persona del testimonio hizo, esos 7 pasos que ella tuvo que realizar, pero ahora quisiéramos hacer algo de manera general. Si tú necesitas perdonar algo en este momento, que lo tienes ahí atado a tu corazón, que tú dices, Señor, o sea, yo quiero perdonar, pero es que eso me cuesta, pero es que eso no es nada fácil, no sé cómo hacerlo. Bueno, hemos preparado 5 puntos importantes. Y el primer punto a tener en cuenta es, permite sentir. Y era justamente eso Cielo lo hizo. Y se vale tener rabia, se vale sentir impotencia, se vale estar triste. Eres ser humano, Dios te hizo con la capacidad de sentir. Así que no te reprimas, no digas, ay, está mal. No, ok, permite sentir, no por un tiempo prolongado porque caes en una depresión, pero tú puedes en ese momento decir, me duele y reconocer que te duele. Pero en medio de todo ese dolor, vamos al punto número 2, refúgiate en Dios. Que sea tu Padre Celestial ese refugio que tú digas, Señor, no puedo sola, esto me supera. Esto no estaba dentro de mis planes, yo no quería esto. Señor, por favor, ayúdame. Punto número 2, muy pero muy importante.
Refúgiate en nuestro Padre Celestial. Tienes que refugiarte en alguien superior a ti, alguien que te conozca, alguien que no te juzgue, porque muy probablemente si tú le dices a un amigo, otra persona va a decir, pero tienes que perdonar, pero supéralo, pero pasa la página. Y uno dice, no, esta persona no me entiende. Pero ¿sabes quién sí te va a entender? Nuestro Padre Celestial. Punto número 1, permítete sentir. Punto número 2, ve a Dios con todos tus problemas. Punto número 3, acepta la realidad. Ya tú di, ok, esto me pasó a mí, perdí a un ser querido o lamentablemente me traicionaron. Acepta la realidad, esto ya pasó, pero la vida sigue, debo continuarla, no puedo pensar en terminar mi vida aquí, necesito seguir hasta adelante, necesito avanzar. Difícil, por supuesto que lo es, pero recuerda que ya pasamos el punto número 2, que ahora estás con Dios al lado tuyo y Él está ahí ayudándote a ser firme y ahora acepta la nueva realidad de tu vida. Y vamos entonces al punto número 4, decirle a la persona que lo perdonas. Y a veces tú dices, pero ay, yo soy la que tengo que pedir perdón, si él fue el que me hizo daño o si ella fue la que me hizo daño, porque yo soy la que tengo que ir y pedir perdón. Y en el o ir a decirte perdón. O ir a decirte, mira, te debo perdonar en este momento. Tú no me has pedido perdón, pero yo te perdono, como dice Omaris. Eso es difícil. Hay algunas circunstancias que quizás no te puedas encontrar con la persona, no tengas la posibilidad, no sé, porque no lo conociste, pero puedes hacer una carta. Esa terapia la mandan los psicólogos. Pueden hacer una carta en donde le digas a esa persona, puedes permitirte encontrar con alguien, mirarte frente al espejo y hacerte cuenta que tienes a la persona enfrente. Si tú no ves la posibilidad de encontrarte con ella, pero tú puedes decidir perdonar y tú puedes decirlo en voz alta, yo ya perdoné a esa persona. Y yo creo que ahí es donde tú realmente estás exteriorizando ese perdón. Y entonces, Omar y Sandrita, amigas, vamos al 5.º punto. Ahora yo me convierto en una testificadora del perdón. Y ahora yo le digo a mi hijo, mira, esto que me dolió tanto, eso que me superaba, esto que yo creía difícil, con la ayuda del Señor yo lo logré, yo lo pude. Y es allí entonces en donde nosotros empezamos a enseñar a nuestros amigos, a nuestro esposo, a nuestros vecinos, a familiares, pero a nuestros hijos, mucho más importante, enseñar que así como fue difícil para mí, por supuesto va a ser difícil para ti, pero que con la ayuda de Dios todo es posible. Y cuando tenemos entonces todos estos pasos, yo puedo decir, encontré la paz que tiene mi alma. Esa paz que ¿quién nos puede dar, Sandrita? Solamente Cristo Jesús, ¿verdad? Sarita y Oma, en medio de nuestras cargas y el no saber perdonar, el decir no puedo perdonar humanamente, pero allí está Cristo Jesús que nos llama con amor a perdonar. Y nos sana y limpia nuestro corazón, quita de nuestra mente esos pensamientos de venganza, de odio, de resentimiento y toda esa carga emocional que nosotros venimos trayendo a raíz de no querer perdonar. El Señor nos la quita porque el Señor es grande, es poderoso y nos llama y nos ama y sabemos que Dios en su amor nos enseña también a perdonar. Y es tan lindo perdonar, Sarita, porque enseñamos la salvación. Nos invita el Señor que solamente a través de Cristo Jesús hay salvación. Y cuando perdonamos, enseñamos que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros y que solo en Él hay perdón y hay salvación. Amén. Amén, amén. Amén. Y sabes, Sandrita, Oma, queridos amigos que nos están viendo en este momento, el testimonio de Cielo está incompleto, porque estamos hablando que ella perdonó, pero estamos hablando de que nosotras como madres necesitamos enseñarle a nuestros hijos a perdonar. Y este testimonio no puede estar completo si no escuchamos qué dicen sus hijos. ¿Realmente ellos aprendieron a perdonar? ¿Realmente su madre hizo un buen trabajo en esa parte? Algo tan difícil, porque la realidad de ella ya quedó sin esposo, pero sus hijos quedaron sin papá. Así que para aquellas personas que recién están entrando al programa, acabamos de ver el testimonio de alguien que sufrió la pérdida de su esposo por asuntos del país en ese momento, una desaparición por grupos al margen de la ley, pero ella decidió perdonar a los captores de su esposo. Es por eso que en este momento vamos a escuchar qué dicen los hijos
¿El hijo qué dice con respecto a esto? Vamos a ver entonces la siguiente parte de nuestro testimonio. Adelante. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Moisés, ella es mi hermana Nayarín. Nosotros somos hijos de cielo y pues hoy vamos a referirnos de cómo ella nos crió a nosotros. Y yo pienso que mi madre fue una madre muy luchadora, ha sido padre y madre para nosotros dos. Y con referente a la manera de ella criarnos, ella fue muy enfática en el perdón. Ella siempre nos inculcaba que teníamos que perdonar a las otras personas. Por ejemplo, en mi caso, yo solamente tenía 1 año cuando mi papá desapareció. O sea que no puedo saber con exactitud qué es el sentimiento de tener un padre, pero pues con lo que mi mamá me contó, con lo que mi mamá nos ha contado al transcurrir de los años, pues puedo sentir que es tener un padre también, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo chiquito yo le decía a mi mamá que yo iba a adquirir mucho dinero para vengarme de las personas que mataron a mi papá, pero pues ella siempre, por ser una mujer de Dios, creer en Dios, siempre nos inculcó esos principios del perdón. Y pues ya gracias a Dios, hoy en día, pues la verdad no siento ninguna clase de remordimiento ni de rencor hacia las demás personas, a las personas que mataron a mi papá. Y pues soy contento y feliz por la educación que mi mamá nos dio. Qué bonito que nuestros hijos puedan reconocernos a nosotros como unas personas de fe, como unas personas de oración, que puedan ver en nosotros no solo ese evangelio de palabras, sino un evangelio práctico. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito poder enseñar a nuestros hijos a perdonar. Y si Cielo se hubiese llenado de odio, de rencor, seguramente eso era lo que iba a transmitirle a sus hijos. Hoy sus hijos estuvieran también en esa búsqueda de venganza. Hoy sus hijos también estuvieran destrozados. Hoy sus hijos también estuvieran viendo a ver qué hacían. No sabemos. Cuando escuchamos, nosotros que hemos vivido un tiempo de violencia fuerte en Colombia, escuchamos muchas historias y familias que se quedan allí pegadas en ese ciclo de venganza y no se termina. Por eso es tan difícil terminar la violencia en nuestro país, por las heridas que no sanan, por la gente que no perdona. Por eso es tan difícil. Y me agrada mucho, Sarita, Sandra, cómo estos hijos pudieron crecer en el temor de Dios, pudieron crecer emocionalmente, pudieron sanar sus heridas y pudieron sacar, porque llegaron a sentir el deseo de vengarse, pero ahí estuvo una mamá de fe, de oración, cumpliendo el mandato divino y les pudo enseñar, ese no es el camino es el que Dios nos indica y el camino es el perdón, Sandrita. Así es, Omar, y la necesidad que en ese momento Cielo tenía era de perdonar, ¿verdad? De hacer su proceso y caer de rodillas ante el Señor. Me encanta ver cómo ella hace referencia a la oración. Ella en ese momento dijo, durante 10 años estuve orando, porque es que Omar y Sarita, solamente Dios es el que nos produce el querer como el hacer conforme a su santa y divina voluntad de nuestras vidas. Entonces puede ser que nuestra carne, nuestro ser, no desea perdonar, ¿verdad? Pero cuando eso nos falta a nosotros, Dios lo suple. Amén. Y en la oración, nosotros cuando caemos de rodillas ante el Señor, le decimos, Señor, no me dan ganas de perdonar, no siento deseo de perdonar, tengo mi corazón cargado de odio, tengo mi corazón cargado de resentimiento, no quiero perdonar. Allí el Señor comienza a hacer la obra perfecta en nosotros. Amén. Y es a través de su Santo Espíritu que el Señor derrama los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y uno de ellos es el perdón. Amén. Es por eso que podemos nosotros ser esos agentes de esperanza, poder ayudarle a la otra persona, dedicarle un versículo bíblico. Nosotros podemos reconocer cuando alguien necesita perdonar. Sí. Porque nosotros cuando hablamos con nuestros familiares, cuando hablamos con nuestras amigas, nosotros podemos identificar eso. No somos expertos, no somos psicólogas, pero tú puedes identificar cuando alguien necesita perdonar. Tú
tú puedes sentir que esa persona tiene quizás rencor en su corazón. Tú sabes cuando en ese momento ella ya necesita entregarle todo a nuestro Padre Celestial. Es por eso que en este momento me gustaría que escucháramos el reto que Jenny ha preparado para nosotros en este momento. Un reto que probablemente puede ser una buena herramienta para ayudar a aquellas personas. Así que vamos a escuchar el reto que Jenny ha preparado. Adelante. Hola queridas madres, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada una de ustedes. Y el reto para el día de hoy es identificar a ese familiar, amigo o compañero que esté pasando por un momento difícil en su vida, que lleve una carga que necesite ser liberado. Es por eso que quiero invitarte que al lado de tu hijo le puedas crear un hermoso cartel o una hermosa tarjeta con materiales que tengas en tu casa, como por ejemplo cartulina, foamy, marcadores, y puedas escribir un hermoso versículo como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y luego al lado de tu hijo llevárselo a esa persona. Qué lindo sería que al entregarle la tarjeta puedas orar con ella. Porque cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y cuando las madres de Jesús oramos por nuestros hijos, suceden cosas extraordinarias. Que Dios te bendiga grandemente. Ya saben, queridas madres, queridos oyentes, vamos a hacer ese cartel, vamos a enviar esa carta, vamos a enviar ese mensaje donde le demos ese perdón a otra persona para sanidad de nosotros y también para beneficio de esas personas. Yo creo que es un momento muy especial, Sandrita, donde debemos ir a Dios, porque todos tenemos cosas para perdonar, todos tenemos algo por allí guardado que de pronto nos está incomodando. Las personas que nos están viendo también pueden tener cositas ahí en su corazón que les está costando trabajo sacar, que les está costando trabajo procesar, pasar la página, y solo en las manos de Dios lo podemos hacer. ¿Por qué no nos diriges en oración y llevamos todo eso, todas esas cargas que ya nos tienen un poquito jorobadas a los pies de Jesús? Vamos a hacer realidad la promesa, y esa es la que vamos a pedir en esta hora al Señor, esa promesa de la palabra del Señor que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, fatigados, cargados de resentimiento, de dolor por no perdonar, y yo os haré descansar. Esa es la promesa para nosotros, y lo vamos a hacer clamándole al Señor de rodillas, orando. Amén. Así que te invito allí en casita para que tú también te arrodilles y sea una madre de oración con nosotros. Amén. A ti, oh Dios Todopoderoso, en esta hora clamamos, Señor, para que tú seas Dios obrando en nuestras vidas. Nosotros no queremos perdonar, nuestra naturaleza es fuerte, nuestro corazón es duro como una piedra, Señor, y queremos hacer nuestros deseos, vengarnos y escuchar muchas veces la voz del enemigo, Señor, pero aquí estamos, Señor, clamándote de rodillas, Padre, que limpies nuestra vida, limpies nuestro corazón y Señor, sana, oh Dios, todo nuestro ser, porque estamos cargados, fatigados y cansados. Nos falta el perdón, Señor. No queremos perdonar, pero te imploramos que tú seas Dios obrando en nuestra vida. Amén. Suple, oh Dios, lo que nos hace falta y ayúdanos, Señor, a sanar estas heridas que aún están abiertas, Señor, y duelen. Y necesitamos que tú, con tu manto poderoso, oh Señor, vengas y cures nuestra alma, nuestro corazón, y esas heridas sean sanadas por tu mano poderosa. Amén. Así que, oh Señor, ayúdanos a perdonar
y a llevar ese mensaje a otras personas, Señor, que es necesario perdonar. Y al decir que perdonamos, Señor, estamos contando que Cristo Jesús nos perdonó a nosotros primero. Amén. Que podamos llevar esta buena noticia de esperanza, de salvación a todas nuestras madres, a todos nuestros hijos, nuestros familiares, que podamos vivir conforme a la voluntad de Cristo Jesús, que es agradable y perfecta para nuestras familias, para nuestra sociedad, y que podamos ser una luz que ilumine el camino hacia la Canaán celestial para todas las madres que estamos en este momento orando y clamando el favor de Cristo Jesús en cada uno de nuestros hijos. Oh Señor, salva a nuestros hijos, Padre, y levántalos, restáuralos y tómales de tu mano, Señor, y camina con ellos, y que tu Santo Espíritu los guíe siempre hacia ti. En el nombre amado de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Su amor, mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Todo rindo a ti. Señor, yo me rindo a ti, todos mis problemas, todos mis pesares, yo te los entrego a ti, y que este himno pueda ser una realidad en nuestras vidas, que nosotros podamos reconocer ante nuestro Padre Celestial que somos totalmente incapaces y que por eso necesitamos rendir nuestro orgullo, nuestra depresión, nuestra tristeza, nuestra impotencia a los pies de nuestro Padre Celestial y decirle: Señor, solo no puedo, yo te necesito a ti. Y es que nos toca rendirnos a Dios. Así es. No podemos, Sarita, salir adelante, Sandra, no podemos si no nos rendimos a los pies de nuestro Salvador. Es muy fácil, decíamos siempre, es muy fácil decir: hay que perdonar, hay que hacer esto, pero eso no lo podemos hacer si no nos hemos rendido ante ese que nos puede dar el poder para yo sanar esa herida que tengo, para yo procesar esos sentimientos negativos, para yo procesar esas frustraciones. Me tengo que rendirme a los pies del Salvador. Y solo madres, solo amigos que nos están viendo, solo cuando tú te rindes a los pies del Salvador vas a tener la capacidad para perdonar y para ser un ejemplo vivo para tus hijos
de que tú perdonas, de que tú eres una persona que ha escuchado la voz de Dios, que eres una persona que sigue el mandato de Dios, que ya tú rendiste todo, y ahora ya no vives tú, ahora es Cristo quien vive en ti. Así y es. como Cristo vive en ti, entonces tienes la capacidad para perdonar. No importa cuán grande haya sido el daño que nos hayan hecho, no importa. Habrán cosas que nos van a doler mucho y en el transitar de la vida vamos a pasar por situaciones muy difíciles, cosas que van a herirnos en lo más profundo de nuestro ser, cosas que van a herir la vida de nuestros hijos, pero rendidos a los pies de Jesús, nosotros podemos hallar descanso. Es allí donde vamos a hallar ese descanso, donde vamos a hallar también perdón, porque nosotros siempre hablamos hay que perdonar. También nos tenemos que perdonar a nosotros mismos porque cometemos muchos errores, pero también tenemos que buscar que los demás nos perdonen a nosotros, porque también ofendemos, también cometemos errores y también necesitamos del perdón de los demás. Necesitamos del perdón divino, pero necesitamos el perdón, Sandra, del perdón de esas personas a quien nosotros también hemos dañado. Así es, Omaris, Sarita y a todas nuestras amigas que están allí con nosotros, que de seguro este programa les ha tocado sus fibras más sensibles, ¿verdad? Tal vez no has perdonado a tu esposo, no has perdonado a tus hijos, no has perdonado a un amigo, a una amiga que ha hablado mal de ti, te traicionó, ¿verdad? Y allí estás tú cargando por años esa carga emocional y quizás estás un poco jorobado de tanto cargar esa falta de perdón en tu vida. Pero Jesús nos invita y nos llama a perdonar, nos insta de tal manera que nosotros podamos encontrar ese refugio en Cristo Jesús. Cuando nuestra alma desfallece, ¿a dónde corremos? Sino allí a la roca eterna, al firme fundamento de Cristo Jesús. Y es que Jesús tiene sus brazos de amor abiertos para ti, para mí y para cada una de nosotras, para invitarnos que solamente en Él hay perdón, solamente en Él hay salvación y en Él encontramos la vida eterna. No sigas, no continúes cargando ese dolor, esa angustia, esa culpa, y decide perdonar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tú serás la más bendecida y podrás tener la victoria que solamente en Cristo Jesús la podemos obtener. Amén. 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 Y ese no es un llamado que estamos haciendo nosotras aquí desde el Ministerio Madres de Rodillas, desde este programa que nos insta a estar siempre orando por nuestros hijos para que ellos puedan estar de pie. Este llamado lo hace nuestro Padre Celestial. Amén. Y lo dejó en su palabra y Sandrita ya nos contó todas esas promesas que el Señor tiene para cada una de nosotras. Y ante este llamado nosotros tenemos que acudir y decirle a nuestro Padre Celestial, Señor, ayúdame a perdonar, orando siempre, reconociendo que nuestro Padre Celestial está ahí, listo, dispuesto a ayudarte en todo este proceso. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar poco con nosotros, muchas gracias porque yo sé que en este momento el Señor ha estado haciendo una obra maravillosa en tu vida. Puedes escribirnos a latino@3abn.tv y también a nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Muchas, pero muchas bendiciones. Amén.